Gobernaron una vez de aquel gobierno de don Antonio, cuya memoria respetamos. Pudimos los dominicanos obtener beneficios políticos. Ya el presidente Balaguer había comenzado a permitirle a los deportados que se reintegraran a la vida nacional. Ya las cárceles políticas hacían meses que habían comenzado a liberar una parte de sus presos. Pero sin lugar a dudas le correspondió a don Antonio culminar ese proceso, llevarlo a feliz término e incluso trabajar en lo que se denominó la despolitización de las Fuerzas Armadas. Pero desde el punto de vista económico, compañeras y compañeros, la situación no anduvo buena. En el periodo que le siguió, en su segundo gobierno, aquel que llegó proclamando manos limpias, las cosas se empeoraron de forma tal que el primer gran proceso de devaluación del peso dominicano fue justamente en ese periodo de gobierno, que lo encontraron a 1.25 y llegó momentos en el que costaba más de 3 pesos para poder comprar un dólar. Claro, la palma de oro se la lleva entonces el tercer gobierno del PRD, el que gobernó desde el año 2000 hasta el año 2004. Hay un viejo refrán que dice que la tercera es la vencida. Pues compañeras y compañeros, ya fueron vencidos. Ya no necesitamos seguir improvisando. Ya no necesitamos inventar. Estos son momentos de crisis. Leonel y su equipo económico, este gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, en circunstancias internacionales difíciles, con un petróleo cuyo precio del barril llegó a alcanzar incluso los $100, habiendo cerrado como precio promedio el año pasado probablemente en alrededor de $87 por barril. Y sin embargo, el peso dominicano, que lo habíamos encontrado a 42.50, a pesar de que había llegado en momentos a valer más de 58 pesos por dólar, aún así se mantuvo la tasa de cambio inalterable. ¿Qué hubiese pasado en la República Dominicana si este pueblo no los hubiese sacado del poder en el año 2004? ¿Cuántos pesos por encima de los 58 tendríamos nosotros que pagar con el barril de petróleo a 87 o 90 dólares? Cuando en ese gobierno recibieron la tasa de cambio a 16.40, lo entregaron, repito, a 42.50, a pesar de que el barril de petróleo en aquellos años costó en promedio aproximadamente 29 dólares. El candidato presidencial de ahora de ellos, el que quiere presentarse negando la esencia de su partido, igualito que en aquel proceso electoral del 82, en el que don Salvador Jorge Blanco se presentaba con las manos limpias y con la avanzada electoral, porque la vergüenza que él y su equipo político sentían del PRD era tan grande que se inventaron la avanzada electoral para poder apoyarse en ese grupo externo en su campaña electoral. Ahora están más o menos por el mismo camino, pero con esta diferencia: ya los conocemos, ya sabemos quiénes son. Repite el candidato del PRD el mismo esquema: más empleo con menos impuestos, es decir, una dicotomía absolutamente extraordinaria y falsa. Porque si usted disminuye los impuestos, usted está disminuyendo los ingresos del Estado. Dicen que lo van a rebajar para liberar cerca de 36.000 millones de pesos que se le devolverían al pueblo dominicano. Y dicen además que crearían empleos, miles y miles de empleos. Es decir, gastarán más con menos ingresos. El mismo camino y la misma receta de los gobiernos anteriores del PRD. ¿Qué pasa cuando en una familia el gasto de la familia es mayor que su ingreso, que se endeuda? ¿Qué pasa cuando un gobierno gasta más de lo que le ingresa, que se endeuda? ¿Y qué pasa cuando el país sigue ese camino, esa pendiente enjabonada del endeudamiento, que provocan entonces la deuda externa?
porque como todo hay que pagarlo, entonces como no generan los ingresos internamente, tienen que volver a acudir a solicitar miles de millones de dólares para seguir aumentando la deuda del país. Se crea entonces la desestabilidad de la economía dominicana como resultado de una tasa de cambio que sube, sube y sube, y es imposible para un ingeniero construir un edificio si no sabe cuánto le va a costar cada uno de los factores que intervienen en ese edificio, desde el momento en el que se hace el plan, los planos, hasta el momento en el que se inaugura. Las empresas son igualitas. Cuando en una empresa la prima del dólar se dispara de un día para otro y sube como si fuera una cosa de locos, no puede planificarse ninguna inversión. Y por eso la economía se estancó, no creció, a pesar de que nosotros la habíamos dejado creciendo por encima del 8%. Estamos entonces, compañeras y compañeros, en una disyuntiva clara. En el día de hoy, en los periódicos del país, salió, compañero Leonel Fernández, un consejo que Miguel Vargas Maldonado le mandó. Dice Miguelito que usted debe imitar a Bush. Bueno, yo creo que Hipólito Mejía no engañó a nadie. Creo que su chacabanería le ha acompañado toda su vida. Yo lo conozco desde hace más de 40 años. Un hombre bueno que no supo gobernar, como su partido. Porque no se trata de un asunto de hombre, se trata de equipo, se trata de partidos, se trata de ideas, de concepciones, de ideología, de programa. Pero ahora, presidente, nos aconseja el candidato opositor que usted debe imitar a George Bush. Los Estados Unidos tienen prácticamente 9.400.000 kilómetros cuadrados. La República Dominicana apenas tenemos algunos cientos de kilómetros por encima de 48.000. De casi 10 millones de kilómetros cuadrados de su territorio al territorio de una nación con recursos y fuerzas productivas que la han colocado al nivel de la primera potencia mundial, cuando ni siquiera podemos nosotros decir que somos la potencia económica de esta región del Caribe a la que pertenecemos. Eso significa, compañeras y compañeros, que no saben lo que dicen, que no saben lo que hablan, y por eso cada vez que llegan pueden disfrazarse de lo que quieran, pero ya lo conocemos. Pueden cambiar el nombre, pero ya lo conocemos. Puede tener cabello y el otro era calvo, pero sus ideas son las mismas, porque a fin de cuentas el mono, aunque se vista de seda, mono se queda. El mono, aunque se vista de seda, mono se queda. Hasta la victoria. Adelante, compañeros.